Buenas, ¿cómo están? Estamos en una nueva charla de tarot. Hoy pensando un poco en el cierre del fin de año, el ciclo, ¿no? Que esto humanamente le ponemos el nombre de año, que tiene 365 días. A mí la verdad que me gusta mucho en cada cierre de año o también en cada cierre de etapa, ¿por qué no hacer balances? Para mí los balances son ese momento, ese ratito que nos tomamos para hacer un poco de introspección, para hacer una pausa y mirar un poco para atrás. Hoy les voy a traer una lectura que se llama Lectura de fin de ciclo, que fue inspirada en este cierre. Y una aclaración que siempre hago cuando vemos lecturas de análisis de ciclos es, el pasado no está para cuestionarnos, recriminarnos o decir si estuve bien o mal con lo que hice. Mirar hacia el pasado siempre tiene que ser lo que nos impulse hacia adelante, que nos dé fuerza, que nos sirva por sobre todas las cosas para aprender. Hoy vamos a ver esta lectura que se llama lectura de cierre de ciclo, que como les digo siempre pueden hacer con todo el mazo de cartas completa o solamente si quieren seleccionar solo los arcanos mayores. Eso queda a elección y criterio de ustedes. Yo en el ejemplo que les voy a dar hoy usé todo el mazo, leo cartas al derecho y invertidas, pero como siempre digo, esto es libre y el camino es de cada uno. Esta es una lectura que, como les digo, podemos usar bien cuando esté terminando el año para ver el balance hacia atrás o cuando se termina un ciclo, lo que nosotros interpretemos como ciclo. Puede ser una etapa en el trabajo, una relación, un vínculo, el fin de un contrato, ¿sí? Lo podemos usar en cualquiera de estos casos o, como va a ser este ejemplo, para analizar un poco el año de lo que fue. Esta lectura tiene la siguiente estructura. Luego de mezclar, cortar, vamos a empezar a sacar como mínimo 6 cartas y como opcional 7. La primera carta que vamos a sacar representa al consultante. A mí siempre me gusta sacar una carta guía para entender y tener como termómetro de qué momento o cómo está la energía actual del consultante en relación a este tema, en este caso el cierre del ciclo. Nos va a hablar de cómo está el consultante a nivel general y en particular con este tema. La segunda carta habla de un resumen del periodo. Esta carta nos va a dar un panorama general de cómo fue este ciclo o este año. Las cartas nos van a dar información, yo le digo, real. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que la percepción de la persona sea que el año fue negativo, fue una cagada, todo le salió mal, pero es una percepción del consultante. Lo que nosotros vamos a ver con esta lectura es un poco el panorama general, sin esa subjetividad. Nos va a dar un panorama que quizás ayude o le dé otro punto de vista que no está viendo el consultante. O puede ser que el consultante se esté enfocando en un problema, en una etapa que fue al final del año y no está viendo todo el mapa completo. Entonces, esta carta nos va a ayudar a darle como un título al año, un resumen. La tercera carta que vamos a sacar nos va a hablar de lo positivo a incorporar. Como decimos, puede haber sido un año bueno o malo, pero siempre va a haber algo para incorporar, para sumar alguna habilidad, alguna cualidad. Esta carta va a estar acompañada o en relación en la carta que viene, que es la posición número 4, que es lo que tengo que aprender. Una cosa es lo que yo tengo que incorporar, hasta a veces aceptar, y otra cosa es lo que tengo que aprender, es decir, no solamente incorporar, sino que quizás tengo que hacer otras cosas para llegar a la meta que quiero o para hacer un buen cierre, un balance. Lo que tengo que aprender, seguir incorporando o sumando, lo vamos a ver representado en la posición 4. Y la carta 5 es qué continuar.
porque puede ser que el consultante tenga que seguir haciendo algo a pesar de que este ciclo se terminó, ya sea porque quedó algo inconcluso o porque le va a servir hacer algo para terminar con este ciclo, que es lo que tiene que continuar. Y la carta número 6 es qué mejorar a futuro. Si bien puede ser que un ciclo se cierre, una etapa y no haya mucha oportunidad, nosotros mismos, por nosotros, somos los que tenemos que seguir mejorando, porque quizás este ciclo de otra forma se vuelva a repetir o como este cierre de año, cómo tengo que encarar mi futuro. Ok, este fue el balance de este año, pero cómo encaro el que viene. Entonces, nos puede hablar de cómo encarar eso, cómo mejorar mi futuro a partir del hecho concreto que me van a hablar las otras cartas. Y como les decía, hasta ahí son las cartas que yo llamo de la estructura obligatoria, lo que nos va a dar información. Pero como es algo súper profunda, estos temas de cierres de ciclos, si sienten y necesitan que hay que sacar una carta más, podemos sumarla, yo la puse como carta extra opcional, que puede ser una carta conclusión, algo que a ustedes les termine de cerrar la idea, que los ayude a ver también el panorama completo de todas las cartas. Por supuesto, esa parte es opcional también. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto de interpretación de esta lectura. Yo saqué al azar ciertas cartas y esto fue lo que me salió. Vamos a empezar a interpretar esta lectura. Lo primero que a mí siempre me gusta ver es el panorama general. Hay arcanos mayores, hay arcanos menores, hay cartas invertidas, hay cartas al derecho. Están todos los elementos de la baraja, están los oros, los bastos, las copas, las espadas representadas en esta lectura. Eso es como lo que me gusta chequear. En base a eso, lo primero que vemos acá es que hay solo un arcano mayor, que lo vemos justo en la carta opcional o extra. Esto nos va a hablar de que si hay muchos arcanos mayores, realmente puede haber sido un año muy trascendental, muy marcado, muchos arquetipos, mucha transformación en esta persona si logramos ver que hay muchos arcanos mayores. Si no hay ninguno, nos hablará de que este cierre de ciclo o ciclo en general o etapa no fue tan decisiva quizás en la vida de la persona, no lo marcó, no pasaron cosas quizás tan trascendentales que sean de impacto en su vida cuando la vea a largo plazo. Pero no quita que sea importante o no si hay arcanos mayores o menores. En este caso, como hay un arcano mayor, sí podemos decir que este año pudo tener cierta relevancia y que marca de alguna forma la vida del consultante, que no lo tiene que dejar pasar así nomás. Otra cosa que vemos es que hay en total una, dos, tres, cuatro, cinco cartas invertidas y solamente dos al derecho. Esto nos habla ya de cierta dificultad de la energía canalizada. Nos habla de que evidentemente puede haber sido un año que le costó al consultante. Puede ser que hubo dificultades, que por momentos la energía no estuvo tan encaminada o tan predispuesta como le hubiera gustado, ¿sí? Sino que habla de esa cierta dificultad para encauzar las cosas. Independientemente de todo esto, de que después vayamos a ver cada una de las posiciones. Esto es algo general. Y también lo que vemos es que hay tres elementos de oro, dos espadas, una copa y, bueno, el elemento en realidad de la fuerza, la carta de la fuerza nos habla de la voluntad, entonces podríamos decir que indirectamente hay bastos, ¿sí? Hay una energía de fuerza, de voluntad. Entonces, acá hay, en principio, una energía de todos los elementos. Este consultante puso en este ciclo todo, puso lo físico, puso el cuerpo, puso las emociones, puso la voluntad y puso la mente. Sí predominan los oros. Esto quiere decir que
hubo mucha implicancia física, hubo mucho de poner el cuerpo en este caso. Ahora sí, con este panorama general ya un poco resuelto, que nos va dando cierta información, vamos a ir carta por carta y posición por posición. La primera carta nos habla de cómo está el consultante hoy, cómo llega después de todo este ciclo. Y vemos una carta de el 9 de oros. Esto nos está hablando de que la energía del consultante está en una actitud de gratitud, quizás de paz interior, de un poco de sentirse satisfecho con los resultados. Nos habla de cierta seguridad material, emocional. También nos habla de el aprecio por la vida, por la naturaleza. Esto puede hablar de sentirse a gusto consigo mismo, ¿sí? Eso es un poco de la energía de cómo está llegando este consultante. Cuando vamos a la posición de el resumen del periodo del año, vemos también otro 9. Recordemos que los 9 son casi la llegada al cierre de ciclo. Es llegar a un ciclo, a un cierre, pero desde lo individual. Si tuviéramos un 10, este ciclo está cerrado y lo compartimos con otro. En este momento, este consultante también al tener 2,9, nos habla de eso, de que se siente de alguna forma satisfecho económicamente, materialmente y emocionalmente como resultado del periodo. El 9 de copas nos habla de sentirse como a gusto con las emociones, con lo vivido, estar dispuestos a dar ese paso para compartir con otros. Como decíamos, puede ser que este consultante la haya pasado súper mal en algún momento de su año, en algún periodo, haber tenido un dolor, pero visto desde afuera, pareciera que fue un año dentro de todo positivo, que hay muchas más cosas para compartir, para celebrar, que para estar quejándose, estar un poco medio triste, medio mal. ¿Sí? Eso es el panorama que vemos hasta ahora. Lo positivo a incorporar, que muchas veces son cosas que decimos que no vemos, que pasamos por alto y que en la vorágine no nos detenemos, en este caso tiene que ver con el, la soledad que a veces no nos toca elegir. Recordemos que si esta carta, que es el 4 de espadas, estuviera al derecho, es una soledad buscada, es una soledad de hacer una pausa, tener una pausa sobre todo mental, porque es un elemento de espada, es ese retiro, esa meditación, hacer una pausa, volver a tomar las ideas, ¿sí? Eso es algo voluntario si estuviera al derecho. Como está invertido, suelen ser soledades intencionales por el contexto, como obligados por. Hay casos en que uno sufre, le pasa algo o tiene que estar aislado o está en un problema personal y lo único que le sale es estar en esa soledad no buscada, no porque quiera meditar y descansar, sino porque muchas veces no le quedó otra. Entonces, si bien pudiera ser como una carta negativa, que uno dice, uy, no, nadie quiere estar solo porque le toca, o aislarse, o tener como estas sensaciones, de acá hay que sacar lo positivo, porque esto es algo a incorporar. Entonces, el consultante en este caso le podríamos decir que esos momentos de soledad que tuvo que pasar le sirvieron para aprender, que vea de esos momentos que le tocó aislarse, ya sea por una enfermedad, por un contexto, por una pelea, por el motivo que sepa incorporar y amigarse también con esas pausas que a veces la vida nos obliga a hacer, como esos retiros que tenemos que hacer. Y viendo la carta del costado, que es lo que tengo que aprender, y es el 3 de espadas invertido, el 3 de espada invertido nos habla de esos procesos de duelo que no podemos cerrar, que nos quedamos un poco atados, que nos quedamos como un poco enganchados, que no procesamos. Es
un sufrimiento que no se termina de entender y de digerir. Entonces, si vemos las dos cartas complementarias en lo que tengo que incorporar y este duelo que tengo que aprender, vemos una relación desde la mente, que es incorporar el duelo desde otro lugar. Esto de que por ahí yo sufro, tuve una situación que me costó y que tengo que aprender a afrontarla mejor, puedo incorporar esto de quedarme solo conmigo misma y tener que bancarme la soledad. Es muy difícil cuando uno necesita una respuesta, está pasando por un momento difícil, encontrar las respuestas en uno mismo. Entonces, tiene relación como decir, che, acá sos vos sola con vos sola. Entonces, veamos esa conexión de aprender, de recomendarle que a partir de las crisis quizás no tiene que aturdirse tanto en el afuera ni recibir tanta información, sino que tiene que aprender a procesar esos duelos, esas cosas que nos hieren, de una forma solitaria, aislada, escuchándose. Cuando hablamos de qué tiene que continuar, nos sale la carta del 8 de oros invertida. Esto tiene que ver con el seguir aprendiendo. La carta del 8 de oros invertidas también nos dice que hay una pausa en los estudios, hay una pausa en un trabajo o quizás nos estamos obsesionando mucho con un tema, le estamos dando solo una mirada a las cosas. Entonces, conectando un poco todo con todo, es cómo aprendo a mirar distinto quizás las heridas, el duelo, cómo aprendo a ver la soledad no como un enemigo, sino como un amigo, cómo también sigo estudiando de otra forma en la que no lleve a obsesionarme, atando un poco todo con todo. Cuando uno tiene un duelo, un dolor, y a veces trata de buscarle las explicaciones, el por qué, investiga, ve las causas, hay veces que es tanta la información que nos aturdimos, que terminamos muy perdidos en el proceso y no lo digerimos, no terminamos de aceptar. Entonces, tiene un poco de relación esto para asesorar a este consultante y decirle que quizás hay que ver de otra forma los duelos, quizás hay que aprender a no obsesionarse con una sola mirada, quizás está bien estudiar y aprender las causas, pero tiene que encararlo de otra forma, no tan obsesiva, mirarse un poco en el interior, ¿sí? Y atado también con la carta de qué mejorar hacia el futuro, ¿no? La verdad que esto es mágico y todo tiene que ver con todo. Nos habla de qué mejorar y es la carta de la reina de oros invertida. Esta reina busca mucho, cuando está invertida, busca mucho obsesionarse con un resultado, controlarlo, no tolera la incertidumbre. Entonces, como está invertida y nosotros tenemos que darle un consejo, es decir, cuando está invertida y es un consejo es, no hagas esto, no actúes así. Cuando es en positivo es, actúa así, usa esta energía al derecho para avanzar. Cuando está invertida la carta y es una posición de consejo es, no hagas este camino, no vayas para allá. Entonces, acá la carta de la Reina de Oros nos dice, cuidado, hay que equilibrar los compromisos entre el trabajo y la familia, compromisos entre los resultados y el proceso, la emoción, lo que logramos, la meta con el proceso. Acá hay que buscarle un poco de sentido práctico a las cosas. Quizás estas cartas invertidas de la espada, que es la mente, relacionadas con la reina de oro, nos están diciendo, cuidado, porque a veces el pensar, el pensar, el pensar, quedando enroscados, no te llevan a ningún lado. Quizás hay que pensar un poco menos, quizás hay que conectarse más con el sentimiento, hay que conectarse más con ese 9 de copas, de poder disfrutar los logros y no sobrepensar las cosas porque terminamos siendo nuestro propio enemigo. Esta reina nos advierte, cuidado con el exceso de control, cuidado con la energía negativa en la cual
buscas o te obsesionas con los resultados, ¿no? Vamos como anclando un poco la energía de todas las cartas. Y finalmente, yo sí elegí sacar una carta extra como consejo, como también para dar un poco más de panorama, y nada es casual, salió la fuerza invertida, que la fuerza invertida tiene que ver con este exceso también de control. La fuerza invertida también nos habla de que a veces hay que soltar el control, igual que esa reina. No nos tiene que dominar el impulso, hay que ser fuertes de voluntad. Habla de que está bien a veces quebrarse, ser vulnerable, ¿sí? Pero que eso nos lleve a no poder seguir un proceso, no poder seguir avanzando, que el ser vulnerable no nos quite valoración y autoestima. Es tener buenas formas para encarar las cosas, no enojarse, no ser violento, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco con la conclusión que le podemos dar a este consultante, de que a pesar de que hubo muchas cosas truncadas, que seguro hubo pérdidas en este año importantes que dolieron, porque hay una carta de dolor, de espadas, hay que seguir haciendo el duelo también desde la mente, desde el corazón, soltando el control, soltando las expectativas, no buscando ya tantas causas del por qué, que no, ¿sí? No aturdirse quizás y también volver a esta energía de hoy, de 9, de cierre de ciclo, que a pesar de todo lo difícil, bueno, agradecemos, avanzamos, hay motivos para celebrar y por supuesto aprender de todas las recomendaciones que nos hablan las cartas en la posición 4 y 3. Espero que esta lectura les haya servido, que el ejemplo también, y me gustaría que me dejen en los comentarios qué les pareció, qué otra interpretación le podrían dar a este consultante a ustedes, con lo que saben, con lo que sienten, y si hacen también la lectura a ustedes, que me cuenten cómo les fue, si les sirvió. Un beso grande y que tengan un hermoso cierre de año.